Hoy vamos a tratar el tema del primer capítulo del libro Temas Rosacruces, tomo 2, que nos habla de el mundo del deseo. Y sobre todo la maestría con que Max Heindel nos dirige, nos enseña, nos instruye. Y voy a dar lectura y explicar los dos primeros capítulos de este primer libro, porque este libro, Temas Rosacruces 2, contiene 6 libros. Es una compilación que creo hicieron los hermanos de Argentina, en 2 tomos, ¿verdad? Son varios libros, y este segundo tomo contempla 6 libros. El primero de ellos es el que vamos a tratar, y dentro de él, los 2 primeros capítulos. Entonces, El mundo del deseo, por Max Heindel. Fíjense que acá estamos analizando el mundo del deseo, no el cuerpo de deseo. Nosotros tenemos vehículos y uno de ellos es el cuerpo de deseo que se manifiesta en el mundo del deseo. Acá Max Heindel lo que nos va a describir en estos 2 primeros capítulos es la forma en que percibimos, o las personas que tienen el don de poder ver y de percibir y de funcionar conscientemente en el mundo del deseo, cómo son las cosas que vemos, cómo se percibe, ¿verdad? Muy bien, entonces, el mundo del deseo por Max Heindel. El primer capítulo se titula Grados de la visión clarividente. Es muy bueno esto porque nos describe la forma en que el clarividente puede y percibe los mundos más sutiles. Muy bien, aquí en este gráfico tenemos el famoso gráfico de Max Heindel, en donde está el absoluto, que es todo lo que vemos en esa gráfica, ¿verdad? El ser supremo, los planos cósmicos y Dios. Y fíjense acá que nosotros funcionamos en el 7º plano cósmico, ¿verdad? Está el primero, ¿verdad? El primer plano cósmico, en donde tenemos el ser supremo, el poder, el verbo, el movimiento. Este ser supremo es el gran arquitecto del universo, el uno, emanado del absoluto. Y luego vamos hacia la izquierda, están los nombres, y vemos el segundo, tercer, cuarto, quinto, sexto, 7º plano cósmico, y en ese 7º plano cósmico le tenemos al Dios, que es el arquitecto de nuestro sistema solar, ¿verdad? Cuyas 3 energías, voluntad, sabiduría y actividad, se manifiestan acá en nuestro sistema solar. Los 7 espíritus ante el trono, y dentro de esto tenemos las subdivisiones de ese 7º plano, ¿verdad? El mundo de Dios, de los espíritus virginales, del espíritu divino, del espíritu de vida, del pensamiento, del deseo, que es el que está resaltado, y el mundo físico. Entonces, hoy vamos a ver lo que corresponde al mundo del deseo. La visión etérica es realmente una extensión de la visión del mundo físico. Pero cuando se abre la visión del mundo del deseo, la situación es diferente. O sea, es bien claro lo que nos dice Max Heindel, ¿verdad? Porque la visión etérica, en la visión etérica percibimos aquello que es sustancia física. Es sustancia física, pero muy sutil, son éteres, ¿sí? Entonces es una extensión de esa visión física normal, que es la que tenemos, y es con la que percibimos el día a día el mundo que nos rodea. Pero cuando comenzamos a hablar de lo que es el mundo o la visión del mundo del deseo, esa situación cambia considerablemente. Muy bien. A continuación tenemos este gráfico maravilloso que nos muestra
los 7 mundos y está resaltado el mundo del deseo con sus 7 subdivisiones, las 3 inferiores que conforman la región de las fuerzas de repulsión, las 3 superiores que conforman las fuerzas de atracción y la del medio, la cuarta, que es la del sentimiento, que puede ser de interés o de indiferencia. Y todo eso conforma lo que en la filosofía Rosacruz se da en llamar el mundo del deseo. Obviamente a la derecha tenemos un pequeño esquemita del diagrama décuple en donde muestra el lugar en donde se ubica en ese diagrama décuple el cuerpo de deseos en el cual nosotros podemos percibir y funcionar en el mundo del deseo. Dice, esta no es una simple extensión, es una clase diferente que pertenece a un plano del cual el hombre común nada sabe, excepto a través del mito, la leyenda, los sueños y la fantasía, o por los informes de maestros en cuya palabra confía. O sea, se está refiriendo a la visión del mundo del deseo, ¿sí? Que como habíamos dicho anteriormente es bien diferente a la visión etérica. Muy bien. Entonces, se dice así, las fantasías asociadas con la clarividencia no ocasionan ninguna sorpresa al investigador entrenado, porque hay mucho en realidad en el mundo hoy por hoy, hay mucha diversidad de información y estamos en la era de la información y en realidad cuando escuchamos que alguien nos cuenta tal o cual cosa, no sabemos a ciencia cierta o de verdad si es que eso es una realidad o es una invención de una imaginación muy, muy próspera, ¿no es cierto? Entonces, por eso dice, las fantasías asociadas con la clarividencia no ocasionan ninguna sorpresa al investigador que está entrenado, que sabe lo que ve y que puede corroborar si es cierto o no. Muy bien. En esta parte del gráfico que está hablando, dice, está resaltado en rojo, con un borde rojo que dice, aquí es el mundo físico. En el mundo físico vivimos en un ambiente en el que los objetos son claramente definidos, densos y sólidos. No cambian normalmente sus formas en un abrir y cerrar de ojos, pero en el mundo del deseo las formas tienden a cambiar de la manera más errática. Max Heindel habla y aclara siempre que las formas del mundo del deseo cambian según los deseos de la persona que los generó. Cuando esa persona deja de pensar o de sentir en esa forma, automáticamente desaparece. En realidad, estos cambios, por extraños que parezcan, están gobernados por leyes metafísicas, así como los cambios químicos en la Tierra están gobernados por las leyes físicas. Sabemos por la física y por la química qué leyes rigen a los cambios que se producen según sus disciplinas respectivas, sus leyes respectivas. Normalmente las leyes físicas se refieren a las leyes que son hasta cierto punto reversibles y las leyes químicas a los cambios que son en general irreversibles. Una vez que mezclamos dos componentes a través de la fusión, la fusión química, es muy difícil volver a separarlos, con excepciones obviamente. El neófito encuentra en estos cambios una fuente de confusión sin fin, pero cuando entra en el mundo del deseo, bajo la guía de un maestro, es llevado al punto en que la forma puede cambiar tan a menudo como lo desee sin confundirse. Por supuesto, cuando cualquiera de nosotros logre investigar en forma consciente en el mundo del deseo, va a encontrar muy posiblemente confusión porque las formas
cambian de una manera, como dice el texto, en forma errática, muy rápidamente y en función directa al sentimiento y a la emoción que la creó. Entonces, cuando esa emoción cesa de existir o cambia, entonces cambian los colores, cambia la forma, cambia la expresión. Y si esa persona deja de sentir, de mantener esa forma con esos sentimientos, automáticamente se extingue. Dice, habíamos leído entonces, a través de la guía de un maestro, entonces ese neófito es llevado al punto en que la forma puede cambiar tan a menudo como lo desee sin confundirse, porque ha aprendido a percibir la vida que hace que cambie la forma, llegándola a conocer por lo que es, a despecho de todas las aparentes transmutaciones. O sea, ve la esencia y ve el sentimiento que está detrás de esa forma o de lo que está viendo, ¿no es cierto? Hay que hacer una ulterior y muy importante distinción entre el poder que capacita para percibir los objetos en un mundo y entrar en ese mundo y funcionar en él. Acá hay algo muy importante, ¿no es cierto? Una cosa es cuando, y eso lo podemos ver en el mundo físico en el cual nos manejamos y tenemos contacto en el día a día. Estamos acostumbrados a las formas que no cambian, a los colores, ¿verdad? Pero son formas fijas, estables. Y una cosa es el poder ver, percibir los objetos en un mundo cualquiera, y otro muy distinto es entrar en ese mundo y funcionar en él, interactuar, como se diría hoy. Muy bien. El clarividente voluntario, aunque pueda haber recibido algún entrenamiento y ser capaz de distinguir las cosas verdaderas de las falsas, permanece prácticamente en la misma relación que un prisionero tras una ventana con barrotes respecto al mundo exterior. Puede ver, pero no puede funcionar en él. O sea, puede percibir, puede captar, pero no puede interactuar en él. ¿Sí? El discípulo no solamente abre la visión interna a través del entrenamiento esotérico, sino que a su debido tiempo puede desarrollar un vehículo que lo capacite para funcionar en los mundos internos, en una forma perfectamente consciente. O sea, en la medida que vayamos adelantando, avanzando en el sendero, vamos a lograr adquirir un vehículo consciente en donde vamos a poder funcionar en el mundo, en los mundos internos y en este caso específicamente en el mundo del deseo, donde vamos a poder interactuar. Pues no solamente vamos a poder ver todo lo que hay, las huestes de seres que habitan esos planos, sino que vamos a poder, digamos, interactuar, hablar, trabajar en forma consciente. Acá vemos en este gráfico maravilloso, por cierto, ¿verdad? El diagrama décuple a la izquierda y la descripción de todos los vehículos a la derecha, ¿verdad? En donde tenemos, ¿verdad? El espíritu que tiene tres componentes, el espíritu divino, el espíritu de vida, el espíritu humano. Tenemos los tres cuerpos, el cuerpo denso, el vital y el de deseos, y el alma, que es un producto del trabajo del espíritu a través del cuerpo, y que también es triple: el alma emocional, el alma intelectual y el alma consciente. Muy bien, y acá tenemos el cuerpo del alma, ¿verdad? En donde tenemos los dos éteres inferiores que están en rojo y los dos superiores que están en azul, que constituyen lo que se llama el cuerpo del alma. Este vehículo lo conocemos como cuerpo del alma.
está compuesto de los éteres superiores, a saber, el luminoso y el reflector. Max Heindel afirma que existen 4 diferentes grados de clarividencia y al describirlos compara el cuerpo físico a una prisión en la que está encerrado el individuo, o sea, el espíritu o el ego. ¿Verdad? El espíritu sabemos que cuando nacemos nos encarcelamos, nos encapsulamos en un cuerpo físico, ¿verdad? En donde el espíritu, hasta el día en que se libera, cuando pasamos al otro lado del velo, ¿verdad? Entonces ahí se libera, pero si no, está encerrado, ¿verdad? Y va a depender de las cualidades del ego que lo habita, del espíritu, para acrecentar o mejorar las herramientas de las cuales puede disponer para poder funcionar en los distintos niveles en forma, digamos, consciente. Porque todos funcionamos, pero en forma inconsciente. El primer grado, dice, esta persona es como un prisionero tras una ventana con barrotes, que puede ver todo dentro del limitado alcance de su visión y según su ventana a un estrecho patio de prisión o a una amplia expansión de campo. Así será la extensión que no pueda controlar, el cual se abre y se cierra independientemente de su voluntad. Comprenderemos que su observación es de poco valor para sí mismo y para los demás. Aquí tenemos el clarividente involuntario, ¿verdad? Tiene la ventana con los barrotes, ¿verdad? Puede ver lo que le permite la ventana desde ahí, puede ser, como dice acá, un limitado patio, ¿verdad? O puede ser un gran paisaje, puede ser como vemos acá en la imagen, ¿no es cierto? Pero, digamos, se abre y se cierra sin el concurso de su voluntad. No puede controlar. Entonces, es como que si nosotros nos ponemos a ver una película y nos dicen, bueno, te voy a mostrar parcialmente la película, algunos flashes de la película, pero no te voy a mostrar toda la película. Entonces, al final, nosotros no vamos a sacar, a poder entender el diálogo, no vamos a poder sacar ninguna conclusión, por ende, y no vamos a tener la idea central, ni mucho menos lo que significa o el sentido o la enseñanza de la película, ¿no es cierto? O puede ser un libro también, ¿verdad? Pero en este caso estamos viendo, estamos observando. Luego dice, algunos clarividentes son como este prisionero. Cuando el postigo es abierto, tienen una visión de todo lo que pueda estar sucediendo. Es esa parte del mundo interno que por casualidad ve en un lugar y tiempo dados. O sea, totalmente ajeno a su propia voluntad. ¿Va? Automáticamente, digamos, cuando se abre, ¿verdad? El postigo, la ventana, entonces ahí sí puede ver y puede entender. Y esto es un paso previo a la clarividencia voluntaria. Dice, no pueden dejar de ver, les guste o no la visión. Deben soportarla hasta que se esfume por sí misma, encima, a pesar de no tener control sobre ella, tienen que ver lo que ven. No pueden agarrar y decir, no, yo ahora no puedo ver, no voy a ver esto, sino que están como forzados a ver lo que se les muestra en ese momento. Por eso dice, debe soportarla hasta que se esfume por sí misma. Luego acá hay un pequeño un gráfico, ¿verdad? Como siempre la ventana, y tenemos el primer grado que son clarividentes involuntarios o negativos o involuntarios. Entonces, dice luego, tales gentes son llamadas clarividentes negativos o involuntarios. O sea, no ven cuando quieren, ven cuando se les abre la ventana circunstancialmente.
Muy bien. El segundo grado, dice, son clarividentes negativos voluntarios. Dice, otros, en cambio, si bien limitados en el alcance de su visión, tienen control del postigo, que abren y cierran a voluntad, viendo cualquier cosa que se presente, pero ellos pueden cerrar el postigo si no les gusta lo que ven. O sea, ya tienen un poco más de control y pueden decir, no, yo esto que estoy viendo no quiero seguir viendo, y entonces sencillamente cierran la ventana. Estos son también clarividentes negativos, pero pueden ver a voluntad y son llamados clarividentes negativos voluntarios. El tercer grado, fíjense en la imagen, es maravillosa, por cierto, ¿verdad? Para poder explicar esta definición. Dice, existen aquellos que tienen una facultad que puede ser comparada al estado de un prisionero cuya prisión es una casa de cristal, situada sobre una colina y dotada de telescopios de la más alta potencia, oscurecida por persianas construidas de tal manera que abren por sí misma en el momento en que el prisionero mira y se cierran cuando deja de mirar. ¿Ven en la gráfica? Vemos esa casa imaginaria, ¿verdad? Toda de cristal, en donde, y tiene a disposición unos telescopios especiales en donde puede ver con toda precisión, ¿verdad? Puede ver con toda precisión. Entonces, en el tercer grado tenemos los clarividentes voluntarios entrenados. Es así que él tendría control perfecto de su visión, pudiendo también ver o no ver, según elija, y pudiendo también dirigir su mirada sobre cualquier cosa que deseara investigar. Acá ya es un control volitivo, ya no tiene limitaciones, ¿verdad? Como en los otros dos grados anteriores. Son entrenados, tienen a disposición la capacidad de ver a distancia, pueden ver en realidad con un espectro mucho más amplio que el de los dos casos anteriores. Este es llamado clarividente voluntario entrenado. El uso de la voluntad y el control del foco y la dirección de la atención son la clave para este grado de clarividencia. El neófito comienza desarrollando estos poderes precisamente desde el principio, a través del estudio, la razón, la oración y la meditación, así como la ejecución de los ejercicios de concentración y retrospección. Aquí recuerdo la recomendación de muchos hermanos, uno de ellos, un hermano muy querido por todos, el hermano Richard Koepsel, que una de las últimas veces que vino nos volvió a repetir y nos decía que todo lo que nosotros anhelamos y deseamos como estudiantes de la filosofía Rosacruz, en el desarrollo y la adquisición de herramientas espirituales, se inicia y se produce a través del cumplimiento, ¿verdad? Muy perseverante de los dos ejercicios básicos que son el de la concentración y retrospección. O sea que nos invitaba siempre a hacer esos ejercicios, no importa si nos equivocábamos o algún momento nos quedábamos dormidos, etcétera, etcétera, ¿verdad? En los primeros 2 grados, él tendrá algunas experiencias desagradables que le atemorizarán, dudará de su poder de controlar las fuerzas que sienta o contemple a su alrededor. Pero, como Max Heindel ha dicho,
abriéndose paso a través de estas condiciones, adquiere músculo espiritual. No nos olvidemos que el estudiante Rosacruz debe aprender a controlar los deseos, los pensamientos, y por eso cuando al comienzo vemos esas entidades, esos seres o esas circunstancias que se presentan ante nuestros ojos, en los dos casos, en los dos primeros casos de clarividencia, tenemos que aprender, como dice acá, a adquirir el músculo espiritual. Controlar nuestras emociones y nuestros pensamientos sobre todo. Existen pocos clarividentes que no hayan experimentado alguna u otra vez alguna forma de desazón psíquica, o cuando menos tensión psíquica en la atmósfera, o susceptibilidad a las oleadas de emoción que están siempre circulando alrededor del globo en tiempos de tensión internacional. O sea, no es que uno adquiere la visión y automáticamente ya tiene el dominio, sino que es como cuando Max Heindel nos explica en varios libros, de que no porque veamos ya vamos a entender y saber cómo funciona todo lo que hay en ese mundo o en esa forma de expresarnos, ¿verdad? Es muy importante esa desazón psíquica, o sea que es un paso necesario para que nosotros podamos desarrollar esos músculos espirituales. Estas fuerzas y visiones están siempre presentes en todo tiempo y donde quiera, pero el hombre ordinario no las ve y no se preocupa acerca de lo que no puede ver, aunque está sujeto a la influencia de su vida emocional. En este tercer grado, aunque todos son positivos y voluntarios, algunos son más entrenados que otros. Esto es, algunos han tenido más experiencia en el uso de sus poderes. Exactamente. Una vez que adquirimos esos dones por merecimiento, entonces tenemos que practicar. Es como cuando alguien estudia un nuevo idioma, ¿qué tiene que hacer? Conoce las reglas, ¿verdad? Pero no sabe cómo expresarse, entonces tiene que practicar con alguien que hable ese idioma o que lo maneje bastante bien. Hay, por consiguiente, diferencias de capacidad aún entre clarividentes del tercer grado. Esto lo que nos está diciendo Max Heindel a las claras es que en cada uno de estos niveles hay subniveles en estos grados y cada uno es un paso para lograr y conquistar el siguiente. O sea que es gradual. Muy bien. El cuarto grado dice, existe un estado más alto en el que las puertas de la prisión se abren y el hombre es capaz de abandonar su cuerpo denso a voluntad, entrar en los mundos invisibles e investigar de cerca y con conciencia total las cosas que desea conocer. ¿Verdad? Acá arriba, ¿verdad? Tenemos el clarividente voluntario, ciudadano de dos mundos. O sea, ya no existen limitaciones, no es que nos sentimos encerrados en esa habitación con esa ventana, ese postigo que se abría cuando quería, sino que las puertas están abiertas y el hombre es capaz de abandonar su cuerpo denso a voluntad. Y ahí puede interactuar, puede investigar, puede ver los mundos invisibles con conciencia total. Abandonar el cuerpo denso a voluntad es, por supuesto, el método ideal. Entonces el individuo no solo es un clarividente, sino también un ciudadano de dos mundos. Esto me recuerda al querido hermano Villalba, Benedicto Villalba, que siempre nos hablaba de esto y nos decía, nosotros tenemos que capacitarnos de a poco, aunque sea, a convertirnos en ciudadanos de estos dos mundos.
Este estado no es generalmente alcanzado por un simple investigador, perdón, sino por aquellos que han hecho el voto de dedicar su vida al servicio de la humanidad. Por eso es bueno ver un poquito siempre cuáles son las condiciones, ¿sí? Cuando de repente en la analogía, cuando queremos inscribirnos, por ejemplo, a un curso de cualquier disciplina, de lo que sea, ya sea de deportiva o de instrucción o de lo que sea, ¿verdad? Siempre vemos y cuáles son las condiciones, ¿verdad? ¿Qué requisitos necesitamos para poder entrar en ese curso? Lo mismo sucede acá. Pero lo más importante, ¿verdad?, es que han hecho el voto de dedicar su vida al servicio de la humanidad. Esto es una cosa que, digamos, a veces leemos esto en forma muy rápida y no captamos en su verdadera magnitud lo que implica el dedicar la vida entera al servicio de la humanidad. Es algo muy grande, es algo muy hermoso. Tiene una magnificencia que es la que tenemos que adquirir nosotros en la medida que nos sintamos cómodos y podamos percibir verdaderamente esa necesidad de ser verdaderos servidores. En toda clarividencia, el individuo es capaz de percibir los planos invisibles y ve cosas que no son vistas por aquellos que no son clarividentes. Pero ningún clarividente puede funcionar en estos planos superiores a menos que haya obtenido liberación de su cuerpo. Entonces acá está implícita el hecho, como ya venimos leyendo, de poder salir de nuestros cuerpos físicos, salir el espíritu, abandonar el cuerpo, envuelto en el cuerpo de deseo y la mente, y salir voluntariamente y dejar el cuerpo físico con el cuerpo vital restaurando y custodiado obviamente por los hermanos, los auxiliares invisibles, hermanos mayores, que nos cuidan mientras nosotros realizamos los trabajos fuera del cuerpo. Entonces, ningún clarividente puede funcionar en estos planos superiores a menos que haya obtenido liberación de su cuerpo. Esta capacidad de funcionar en los planos internos, en el cuerpo del alma, en el soma suchikon, ¿verdad?, es algo que se desarrolla naturalmente a medida que el individuo se esfuerza por vivir la vida espiritual consagrándose a Dios. Muy importante esto. Se esfuerza, dice, por vivir la vida espiritual y consagrada a Dios. Rara vez se manifiesta en toda su plenitud. Usualmente comienza con momentos de conciencia durante las horas de sueño. Así vamos de a poco percibiendo parcialmente los mundos superiores. No es que de un día para el otro, ¿verdad?, nadie logra ya estar consciente y ver y funcionar, sino que es gradual, todo es gradual. La clarividencia no confiere la omnisciencia. Muy importante. El clarividente no sabe todas las cosas que hay que saber acerca de lo que ve en los mundos invisibles, por el mero hecho de que es capaz de verlas. Entonces, acá está lo que decíamos anteriormente, que no por el simple hecho de que yo pueda ver en el mundo del deseo, yo ya voy a entender automáticamente todo lo que se me presenta ante la vista, ¿no es cierto? Entonces, es muy importante el investigar y el entender las cosas, porque vamos a ver muchas cosas que no vamos a entender. No vamos a poder
captar la esencia de lo que estamos viendo enseguida. Así como nosotros no podemos saber todas las cosas que hay que saber acerca de las cosas que vemos en nuestro mundo físico, en el que nacimos con un cuerpo físico y en el que hemos vivido por tanto tiempo, es cierto. ¿Cuántas cosas vemos, percibimos y en el día a día las vemos y sabemos para qué sirven, tal vez, pero no sabemos cómo funcionan internamente? El clarividente debe aplicarse a sí mismo al estudio y a la investigación con el fin de obtener conocimiento sistematizado. El estudio y la investigación. Gradualmente comienza a comprender las cosas que ve y puede manipularlas o trabajar con algunas de ellas en la misma forma en que aprendemos a tocar el piano, usar una máquina de escribir o manejar un auto. Sí, hay muchas cosas que podemos poner de ejemplo aquí, ¿sí? La propia informática, las computadoras, a menos que seamos ingenieros informáticos, ¿verdad? Podemos entender cómo funcionan los circuitos, pero normalmente utilizamos y sabemos cómo usar, pero no sabemos qué sucede adentro de la computadora para poder, cómo toman las decisiones, ¿verdad? Pero se requiere mayor entrenamiento antes que el neófito pueda ejercer poder sobre las entidades y fuerzas que existen en los mundos invisibles. Siempre es un entrenamiento constante, permanente. Nótese que cualquiera de los mencionados 4 grados de clarividencia capacita a su poseedor para ponerse en contacto con los planos invisibles, sin abandonar el cuerpo denso, sin abandonar. Pero ningún clarividente puede funcionar en ninguno de estos planos a menos que sea capaz de abandonar el cuerpo físico e ir, entre comillas, esto es, enfocar o transferir su conciencia total a los planos que desee investigar. Ahí está la diferencia, la conciencia. Cuando decimos que tenemos conciencia, cuando normalmente estamos en vigilia, ¿no es cierto? Y todo lo que está sucediendo a nosotros tenemos conciencia, estamos escuchando, aplicamos todos nuestros sentidos sobre eso que estamos experimentando. Estamos escuchando a alguien, estamos viendo algo, estamos interactuando con algo y estamos conscientes, perfectamente conscientes de lo que está pasando. Cuando el clarividente voluntario entrenado desea ponerse en contacto con cierta región del mundo invisible, fija conscientemente su mente sobre ese lugar particular y casi al instante se hace el contacto. Y hasta donde pueda ver, aprende mucho. Fíjense que con solo concentrarse, eso es concentrarse, ¿verdad? Fijar conscientemente su mente sobre ese nivel de conciencia. Llámese el mundo del deseo, el mundo físico, el mundo del deseo. Y al instante hace ese contacto y ahí comienza a aprender. La región purgatorial, por ejemplo, es a menudo vista primero, porque es la que está más próxima al mundo físico. Fíjense en el gráfico acá del ciclo de vida, está resaltado en amarillo el purgatorio, ¿sí? Es lo primero con lo primero que nos encontramos cuando nos remitimos al mundo del deseo. Es porque está situada en la parte más densa del mundo del deseo. Perdón. La parte más cercana a la materia física, ¿se dan cuenta? Y por lo tanto más fácilmente percibida, ¿no? Más fácilmente percibida. Ahí tenemos de vuelta el gráfico, ¿verdad? El purgatorio y las regiones, la región etérica del mundo físico es la que está en contacto
digamos, en el límite, en la frontera con el mundo del deseo. Una de las primeras cosas usualmente observadas en esta región es que la experiencia del purgatorio no es continua. Hay un periodo en que se descansa en ella. El clarividente ve cómo durante el proceso de purgación la fuerza de repulsión literalmente desgarra la materia de deseos grosera, arrancándola del cuerpo de deseos. Cuando un clarividente, ¿verdad?, voluntario, positivo, se dirige a esas regiones, él ve claramente cómo se realiza este proceso en donde actúan la fuerza de repulsión. Y comprende que esta violenta expulsión es una de las principales causas del dolor que el ego siente al sufrir su limpieza purgatorial. Cuando tenemos materia densa, ¿verdad?, de deseos de las tres regiones inferiores muy adheridas, y cuando pasamos a esas regiones después de la muerte, ¿verdad?, sentimos ese dolor, por decir así, cuando sentimos lo malo que hemos hecho. Y eso produce la limpieza purgatorial. Más aún, él ve que no existe diablo personal que supervise este proceso, sino que todo es resultado de la ley cósmica que prevalece aquí, siendo la acción de esa ley centrífuga por naturaleza. La fuerza de repulsión, la fuerza que aleja esa materia densa, cristalizada, fuera de lo que es la esencia de nuestro cuerpo de deseos. También percibe que la permanencia individual en el purgatorio depende de cuánta materia de deseos grosero tenga en su cuerpo de deseos. Porque esta debe ser expulsada antes de que pueda levitar hacia la siguiente región superior del mundo del deseo. Tenemos que despojarnos. Es como el globo aerostático, que cuando queremos elevarnos tenemos que soltar todos los lastres. Eso sería una analogía así muy básica, ¿no es cierto? Muy bien. Ahora vamos a dar inicio al segundo capítulo, que se titula La clarividencia. Estados de conciencia en el mundo del deseo. Así como hemos encontrado que existen varios grados de visión clarividente, también llegamos a comprender que existen varios grados de conciencia en las experiencias del mundo del deseo. Esto es como sigue. Acá, en este capítulo, Max Heindel nos describe, como bien dice acá, el nivel de conciencia que cada uno de estos clarividentes tiene o cómo funciona, digamos, cada uno de estos tipos de clarividentes en el mundo del deseo. ¿Cómo concibe? Primero dice conciencia de sueño ordinario. En este estado el neófito no está consciente de estar fuera del cuerpo y usualmente permanece cerca de la forma física durmiente, flotando por encima de ella durante las horas de sueño, ligado por medio del cordón de plata. O sea, es la conciencia de sueño ordinario. No está consciente, no estamos conscientes de estar fuera del cuerpo. Y flotamos cerca del cuerpo físico. El clarividente ve a la persona durmiente en una réplica del cuerpo físico, rodeado enteramente por el cuerpo de deseo ovoide, dentro del cual flota, y adherido al cuerpo mediante el cordón de plata. Acá tenemos en la gráfica los componentes, cada uno de los componentes del cordón de plata, ¿sí? Y la triplicidad, la triplicidad, por supuesto, ¿verdad? Puesto que todo está al nivel del mundo del deseo, son observadas las secciones astral
y etérica del cordón, estando el segmento de deseos adherido al gran vórtice del hígado y el segmento etérico adherido al átomo simiente del ápice del corazón. Ahí tenemos, ¿verdad?, el átomo simiente del cuerpo de deseo localizado en el hígado, ¿sí?, y el átomo simiente del cuerpo físico localizado en el corazón, en el ventrículo izquierdo. El átomo simiente del cuerpo de deseos durante las horas de vigilia interpenetra cierto átomo localizado en la cara inferior del hígado, pero durante el sueño este átomo simiente es visto en el vórtice del cuerpo de deseos, que flota por encima del lecho. Fíjense, cuando estamos despiertos, ¿sí?, el cuerpo de deseos, ¿verdad?, el átomo, cierto átomo localizado en la cara inferior del hígado, ¿verdad?, se ubica ese, ¿verdad?, ese átomo. Pero durante el sueño este átomo simiente es visto en el vórtice del cuerpo de deseos que flota por encima del lecho, ¿sí? Ya está localizado en el vórtice, en forma dinámica. Flotando sobre su cuerpo, el ego recibe vibraciones a lo largo del cordón de plata, tanto del plano interno como del plano físico. Al ser ligeramente despertado por estas vibraciones, el ego desciende parcialmente al cuerpo físico, de modo que el aura y la réplica de ella están mitad dentro y mitad fuera del cuerpo por encima de la cabeza. O sea que no hay un desprendimiento total, se interpenetran todavía, ¿verdad? No sale digamos, libremente el cuerpo de deseo, no se desprende del resto de los dos vehículos inferiores. Entonces, los centros sensoriales del cuerpo de deseos y los órganos de percepción del cerebro están fuera de línea y el cerebro semidespierto recibe impresiones curiosamente distorsionadas que traduce en sueños, o mejor dicho, en sueños. Por lo tanto, todo sueño contiene un germen de verdadera causación. Esto es, el ensueño es formado por fantasías sugeridas por las impresiones recibidas tanto del plano interno como del externo. ¿Se dan cuenta cómo se va gestando, verdad?, esa percepción que tiene la persona que percibe de esta forma o que viaja, vamos a decir, fuera del cuerpo, y cuál es el alcance, cuál es la autonomía que tiene. Si las cobijas se han caído de la cama y la noche es fría, el ego sueña tal vez que se está helando hasta la muerte en la nieve o en el hielo del Polo Norte. Es bien palpable ahí, ¿sí? Si una entidad se aproxima a él en los planos internos, puede soñar que está teniendo una fantástica aventura con demonios o ángeles. Justo en esa circunstancia, ¿verdad?, aún estas fantasías distorsionadas, sin embargo, contienen una cierta relación simbólica para la conciencia del ego. Siempre hay algo de esa fantasía o de esa percepción que recibe que es real, que es parte de lo que está experimentando el ego. Y los psicólogos han descubierto que la clave de muchos problemas de sus pacientes pueden ser esclarecidos desenmarañando las complejas imágenes de la fantasía onírica. O sea, trabajando a través de los sueños, ¿verdad? ¿Cuáles son los sueños recurrentes? ¿Cuáles son? Porque hay veces que a través de los sueños los seres superiores se comunican, se quieren comunicar con nosotros y nos envían mensajes, ¿verdad? Y es como que, digamos, ellos reciben nuestros mensajes y nos contestan, pero nosotros no percibimos, ¿verdad? O directamente nos envían mensajes y nosotros no podemos descifrar o ni nos damos cuenta que nos envían mensajes.
¿verdad? El segundo grado de conciencia es el del sueño de verdad, dice. El anterior era el sueño ordinario, el segundo es el del sueño de verdad. La conciencia del sueño de verdad, dice, más allá del estado ordinario de sueño, hay un estado de lucidez y razón, pero todavía es un estado de ensueño. Sin embargo, la lucidez y razón, pero todavía es un estado de ensueño. Está repetido eso. Sin embargo, la lucidez de estos ensueños muestra que el ego está comenzando a despertar en los planos internos. Acá ya hay un vislumbre. Este es el estado de conciencia de sueño de verdad. Sueño de verdad. El ego sueña con gente que realmente existe y con lugares de la tierra que él parece visitar y a menudo sabe que está soñando, aun cuando no comprenda que está separado del cuerpo físico. Acá ya hay algo mucho más concreto, ¿sí? Está interactuando con gente que existe y con lugares de la tierra que él conoce, ¿verdad? Que parece que suele visitar, ¿verdad? Y en general, a menudo está soñando, sabe que está soñando, aun cuando no comprenda que está fuera del cuerpo. Estos sueños verdaderos, entre comillas, son a menudo comprobados en la conciencia de vigilia durante el día, en que se está despierto, ¿verdad? Algunas veces resultan ser proféticos. Algunas veces son proféticos, ¿verdad? Son premoniciones que tenemos a través del sueño. Luego viene el tercer tipo de conciencia que se llama conciencia semidespierta o de semivigilia. El neófito está aquí parcialmente despierto en los planos internos, despierto lo suficiente como para comprender que está lejos del cuerpo y tiene breves ráfagas de conciencia pura en las cuales sabe dónde está, lo que está haciendo y por qué lo está haciendo. Estos momentos, sin embargo, están entremezclados con los sueños ordinarios y con los sueños de verdad, y no son claramente recordados al despertar, o sea que hay como una mezcolanza ahí, ¿verdad? De repente son lo que realmente está experimentando y de repente son sueños ordinarios, ¿verdad? Entonces hay como una mezcla. El cuarto grado de conciencia se llama el de vigilia despierta. Aquí el neófito sabe que está despierto y fuera del cuerpo, pero rara vez es consciente de cómo abandonó el cuerpo y cómo retornó a él de nuevo. La memoria es todavía errática. Fíjense cómo los distintos grados, y en cada uno de estos grados de conciencia hay otra vez subniveles, ¿verdad? Max Heindel ha dicho que aún él mismo, después de su primera iniciación, perdón, no siempre era capaz de recordar con detalles completos todo lo que le había sucedido mientras estaba fuera del cuerpo durante las horas de sueño. Pero sabemos que existen variaciones en la claridad de la memoria aún en nuestra vida de vigilia diaria. Así es que esto no es realmente importante. Fíjense que el propio Max Heindel nos cuenta, después de su primera iniciación, que no le era posible, ¿verdad? No le era fácil recordar con detalles todo lo que había sucedido en su sueño, en su experiencia. Algunas personas naturalmente tienen mejores recuerdos que otras y la condición física del cuerpo tiene que ver con el recuerdo de las experiencias del plano interno, pero puede decirse que la memoria en general, siendo una función del éter reflector, se relaciona con la clarividencia y cuando leemos acerca de la memoria fotográfica, podemos saber que las personas que la tienen están realmente leyendo en el éter reflector. Imagínense,
ya lograr, digamos, capturar y recordar esas como fotogramas de una película, de esas experiencias y poder recordar. Esto es una cosa maravillosa, que todos vamos a lograr, ¿no es cierto? En la medida en que nos aboquemos y dediquemos a la vida espiritual. Algo más se dirá acerca de los problemas de la memoria y del recuerdo de otros capítulos. La conciencia del semisueño o semivigilia y la conciencia de vigilia en el plano interno es generalmente acompañado de una clarividencia en aumento durante las horas del día, o sea, cuando se está en el cuerpo. De modo que la clarividencia, mientras se está en el cuerpo, complementa en cierta medida la memoria del trabajo y la experiencia que el ego tiene cuando está fuera del cuerpo durante el sueño de este. O sea, que a medida que vamos, una persona que va ejercitándose, va trabajando internamente para lograr estos niveles de conciencia, ¿verdad? Oníricos. Entonces, esa clarividencia se va despertando en la vigilia también. Y esa clarividencia a la vigilia le ayuda a poder ser consciente en los planos invisibles, una vez que a la noche se desprende del vehículo físico y puede, entre comillas, viajar, ¿verdad? Transportarse a los distintos lugares del mundo donde su presencia sea necesaria y, por supuesto, asistida muy cercanamente con los auxiliares invisibles. El ego puede, por ejemplo, olvidar a la mañana cuando despierta que había discutido ciertos problemas con alguien en el mundo del alma, pero ese ser puede venir a él durante el día y recordarle la conversación de la noche anterior. Similarmente, en experiencia del día, un amigo puede recordarnos algo que nos había dicho en una visita anterior. Muy importante. En tanto que el ego no esté completamente despierto en los planos internos, es difícil para él evaluar las experiencias que tiene allí. Le es especialmente difícil conocer las diferencias entre el verdadero sueño y el estado de vigilia, si nunca ha experimentado este último. Pero podemos decir que estar despierto en los planos internos no es muy diferente a estar despierto en el mundo físico. Es una analogía y algo muy cercano. Por eso es, en otros idiomas, sobre todo en inglés, se dice realize, ¿verdad? O sea, darse cuenta, estar consciente, ¿sí? Cuando estamos despiertos sabemos que lo estamos, pero en el mundo del deseo sucede algunas veces que soñamos que estamos despiertos y este sueño pertenece a la conciencia del verdadero sueño y no al estado de vigilia. O sea que es como un engaño, ¿no es cierto? Creemos que estamos despiertos aunque estemos ahí, ¿verdad? Pero en realidad no estamos conscientes de esos planos. Las regiones inferiores del mundo del deseo, que es lo que muestra el gráfico que está resaltado en rojo, con borde rojo, ¿verdad? Son particularmente difíciles de entender para el neófito cuando éste entra en ellas por primera vez, porque las formas vistas allí cambian continuamente y hasta que aprenda a ver la vida tras la forma, las formaciones áuricas básicas, es fácilmente engañado y extraviado, pudiendo llegar a conclusiones falsas. ¿Verdad? Ahí está lo que habíamos hablado al comienzo, de poder aprender a percibir, ¿verdad? La forma, lo que le anima, el espíritu que anima esas formas. Sin embargo, todo el mundo del deseo está regido por lo que podamos llamar la ley metapsíquica, para distinguirla de la ley metafísica. Este término se refiere en particular al plano mental.
Sin embargo, la ley metapsíquica y la ley metafísica son realmente dos aspectos de una misma cosa. En las regiones superiores del mundo del alma, la ilusión desaparece, por lo tanto todo es claro y lúcido, tan real y tan comprensible como el mundo celeste. Están equilibrados y armonizados en un estado de conciencia superior. A medida que nos elevamos hacia los planos más elevados, al mundo del pensamiento, etcétera, etcétera, cuanto más nos elevamos, vemos y percibimos más organización, más orden, ¿sí? más equilibrio, más armonía. Las dos leyes básicas del mundo del deseo son las leyes de atracción y repulsión, gobernando la primera en gran parte la conciencia del mundo celeste y la segunda la conciencia del infierno o inferior, en la cual está incluido el purgatorio. Como vimos al comienzo, ¿verdad? Las tres regiones inferiores, la de repulsión, y la de atracción, las tres superiores. Por eso que en la medida que nosotros aprendamos a funcionar en estado de vigilia, en el plano físico, a vibrar con las vibraciones superiores del mundo del deseo, los deseos elevados, los deseos positivos, entonces nos protegemos a nosotros mismos, nos protegemos. El odio cae bajo la ley de repulsión, porque el odio desea deshacerse de la condición o de la persona que es odiosa. Y esta es la raíz de toda violencia y destrucción, el odio. Se asocia con la emoción de la amargura, que es clarividentemente percibida bajo la forma de nubes negras y pesadas, simbólicas del abatimiento y de la desesperación. Todos esos sentimientos bajos, ¿verdad? De odio, como decía alguien, odio quiere decir, oh Dios, ¿sí? Entonces tenemos que aprender a custodiar nuestros deseos, nuestros pensamientos. Bajo la acción de la ley de repulsión, marchan juntos el odio, el temor, la tristeza y la desesperación. Todos esos sentimientos. Y caen, dice, ¿verdad? Marchan juntos y caen bajo la acción de la ley de repulsión. El neófito debe comprender que todas las emociones malas pertenecen al estado de conciencia infernal y que aún funcionando en el estado de conciencia infernal, y si estuviese fuera del cuerpo, se encontraría a sí mismo en lo que es llamado el infierno o el purgatorio. Aquí cualquiera que escuche esto y que no conoce las enseñanzas Rosacruces va a decir, yo ya sabía que estos hermanos no estaban hablando de cosas serias, ¿verdad? Pero en realidad acá lo que hace Max Heindel es describir esas regiones purgatoriales en donde nosotros sentimos el dolor que hemos hecho a los demás, con 3 veces la intensidad con la que hemos actuado, ¿no es cierto? Para poder lograr ese desprendimiento de las cosas deleterias que se han adherido a nosotros a través de nuestro proceder. La diferencia entre el infierno y el purgatorio es esta. Una persona está en el infierno si no se arrepiente y todavía desea hacer el mal. Pero si se arrepiente y aspira hacia Dios y hacia el bien, entonces, aunque esté en el purgatorio, está en realidad elevándose hacia regiones superiores. Por eso es bueno practicar lo que nos recomienda la filosofía, el ejercicio de la retrospección a la noche, para ir de a poco, ya en vida, ir trabajando sobre lo que vamos a tener que pasar en los planos invisibles al terminar la vida física. Entonces vamos a aligerar,
vamos a acelerar el proceso cuando lleguemos a esas regiones, vamos a pasar mucho más rápido, ¿verdad? O tal vez no pasemos por ahí, dependiendo de nuestro comportamiento, de nuestra forma de ser. La materia del mundo del deseo inferior es tan densa que se entremezcla con los éteres inferiores y permanece cercana a la tierra. Perdón. De modo que los egos que tienen en sus auras mucha de esta materia densa están ligados a la tierra, ¿sí? Se entremezcla. Los éteres, que son los elementos más sutiles del mundo físico, que pertenecen a la región etérica, se entremezclan con los componentes, con los componentes de la región inferior del mundo del deseo. Max Heindel dijo que él se maravilló de que la mayoría de las personas no pudiesen ver la sustancia densa, pesada, tanto astral como etérica, en la cual viven habitualmente los espíritus ligados a la tierra. En realidad, muchas personas la han visto sin saber lo que veían. No podían describir, ¿verdad? Pero es bueno, como dice Max Heindel, el no percibir en su totalidad esa materia, porque nos asustaría, nos horrorizaría, ¿verdad? Tanto durante las horas de sueño como después de la muerte, el ego, que tiene mucha de la sustancia de deseos de baja vibración en su aura, no puede elevarse a los mundos superiores hasta que su aura haya sido purgada. ¿Ven? Ya de vuelta el ejemplo del globo aerostático, ¿verdad? Tenemos que ir largando los sacos de arena para así poder subir más rápidamente. O si no, no podemos subir. Nos vamos a quedar en cierta altitud y no vamos a poder elevarnos más allá de eso, ¿no es cierto? Los centros sensoriales del cuerpo de deseos también se atascan. Dice Max Heindel, la clarividencia no se desarrolla completamente hasta que estos centros sean limpiados de las miasmas oscuras, ya sea por medio del sufrimiento purgatorial o por medio del ejercicio de retrospección y oración aquí y ahora.